es el señor Luis Palma Cané. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Luis. No, por favor. Luis, lo primero que quiero preguntarte, ahora desde el punto de vista económico, recién estábamos hablando con Jorge Giacobbe desde el punto de vista político. ¿Cuál es el balance económico de estos primeros 100 días de Mauricio Macri? ¿Medidas positivas y o negativas dentro de este balance económico que vos puedas hacer, Luis? El balance es claramente positivo. La gente tiene que entender que la economía que se ha recibido no es un campo minado, sino que es directamente un cráter, y por lo tanto las medidas que han ido tomando van en el camino positivo. Yo diría que quizás la más impactante fue el levantamiento del control cambiario, que era una condición necesaria para que la economía pudiera marchar más normalmente. Es obvio que hay una enorme cantidad de camino por recorrer. Entre ellos, la otra condición necesaria es llegar a un acuerdo final con los holdouts, que creo que estamos bastante cerca. Y no se puede pedir mucho más, lamentablemente, porque acá hay una situación que es muy clara. Vale decir, cuando uno se enfrenta con una economía como la que se recibió, que es una economía con un enorme problema, que es recesión con inflación y una enorme cantidad de desequilibrios macroeconómicos, entendiendo por desequilibrios macroeconómicos, por ejemplo, un tipo de cambio atrasado, una inflación creciente, un déficit fiscal récord, una emisión monetaria descontrolada, un gasto público creciente. La verdad que lo que dicen los libros y la experiencia es que este tipo de economías, para solucionar sus problemas, necesita un ataque de shock. Un ataque de shock significa que deben atacarse en forma simultánea todos los desequilibrios, todas las variables desajustadas, y en forma inmediata, como por ejemplo lo que se hizo con el tipo de cambio, para que se entienda, ¿no? Se levanta el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué no lo han hecho? Porque lo saben también como todos nosotros que esa era la mejor receta. Lo que pasa es que esta receta es dolorosa al principio. ¿Por qué? Porque un ajuste de este tamaño, ajuste fiscal, reducción del gasto público, congelación de los salarios, etcétera, lleva necesariamente, o hubiera llevado necesariamente, a una fuerte recesión, por lo menos durante un año. Si uno tiene una recesión, es obvio que va a disminuir el ingreso del salario real, van a disminuir también los beneficios empresarios, pero el tema es que con este esquema la recesión lleva a un aumento del desempleo. ¿Cuál es la clave aquí para decir no se puede hacer un shock en la Argentina? Es muy simple. La Argentina tiene 12 millones de pobres, de los cuales 3 millones son indigentes, para decir, entendiendo por indigentes, aquel sector de la sociedad que ni no tiene ingresos ni para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, no se puede hacer un shock en la economía argentina, no se podía, porque la situación social tendería a la explosión, ¿no? 12 millones de pobres es un número más del 30% de la población. Entonces no tenían otro camino, es un camino difícil de transitar, de larga maduración, que es de esperar que tengan éxito, pero hay que aclarar que son pocas las experiencias en el mundo, los últimos 100 años, de economías desequilibradas como la Argentina que hayan tenido éxito con un programa gradual. Lo están haciendo muy bien, pero es como caminar por un camino de cornisa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el partido se va a jugar de acá a fin de año, sobre todo con el tema de inflación, que es lo que más pega directamente en la sociedad. Si no logran bajar la inflación, que es un tema extremadamente difícil, de acá a fin de año, no es que llegue a cero, sino que se desacelere, por lo menos, que en vez de crecer al 4, crezca al 3, al 2, etcétera. Si eso no sucede, lamentablemente se va a llegar a una crisis y ahí el remedio amargo del ajuste
no tiene alternativa, digamos. Opino lo mismo, Luis, fundamentalmente por lo último que estás diciendo, que tiene correlato con lo primero. Sí. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de que el ingeniero Mauricio Macri ha tomado muy buenas medidas a nivel macro, pero quizás le faltó tomar medidas a nivel micro, como por ejemplo con este tema de la inflación. ¿Qué medidas se pueden tomar a tu criterio para poder contrarrestarla? Porque yo te soy sincera, cantidad de oyentes en este programa llaman en el cual el aumento tarifario les influye mucho, en el cual tienen una jubilación y van al supermercado y cada vez les sale más y no pueden comprar lo mismo que antes, les alcanza, antes eran 10 productos, ahora le alcanzan para 2 o para 3, lo mismo si siguen aumentando y sigue el proceso que se está hablando de las tarifas. Entonces, ¿cómo atacamos? Porque siempre hay una capacidad de espera ante lo nuevo, que también lo hablaba Jorge Giacobbe, que tiene que ver con la esperanza, pero ¿hasta cuándo? ¿Me comprendés, Luis? Sí, sí, por supuesto. El tema social es tremendo. Lo que pasa es que yo lo puedo explicar en términos económicos, pero esto a la persona que llega al supermercado y no le alcanza, no sé si es suficiente, porque, por ejemplo, vamos al tema de las tarifas. Una persona subió 500% la tarifa de electricidad, ¿no? Sí. ¿Cómo? 5 veces. Pero esa persona pagaba 20 pesos y ahora paga 100. Entonces, cuidado con los porcentajes. Y todavía tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Es decir, todavía falta el camino para recorrer para ajustar las tarifas. Por eso. Pero la consecuencia, en economía hay una frase que es maravillosa, ¿no? Es que se puede hacer cualquier cosa, pero todo tiene su costo. ¿Cuál fue el costo de pagar los 30 pesos? Que hoy no tenemos energía. Es decir, el país tiene un cuello de botella tremendo porque no generó energía, no generó inversiones, mejor dicho. Y entonces la única manera de que vuelvan las inversiones es que las empresas empiecen a ser rentables, que generen utilidades y con esas utilidades hacer inversiones. Esto a la gente en realidad, lo que yo estoy diciendo es muy lindo, es irrefutable desde el punto de vista teórico, pero es como vos decís, la gente dice, mirá Luis, yo voy al supermercado, donde fuera, y resulta que antes llegaba y ahora no llego. Esa es la verdad. Exacto. Ahora, entonces hay que decirle, mire señor, la verdad que usted estuvo viviendo gratis durante 10 años, esa es la verdad. Vamos al ejemplo de la electricidad. Usted pagó, se la regalaron la electricidad 10 años, ¿no es cierto? Ahora tiene que hacer un esfuerzo. Está bien, ahora, entonces lo que yo digo es que hay que proteger a los sectores de menores recursos en este caso. Exacto, los que no pueden con ese esfuerzo. Claro. Bueno, la idea que tiene el gobierno, que yo diría que debiera implementarla a la brevedad, es que tienen un mínimo de uso de la energía, que creo que ya está prefijado, en el cual no se va a pagar la energía, ese primer tramo, de manera que allí estaría contemplado la gente de menores recursos que usa menos electricidad y que debe cuidarla, digamos, ¿no? Todos debemos cuidar la electricidad, lo mismo que el gas, porque todavía falta el tema del gas, ¿no? El tema del transporte. Exacto. O sea, lo que hay que entender, desde mi punto de vista, es que una economía que tiene un desequilibrio, por ejemplo, supongamos que el único problema que hubiera tenido la Argentina era el tipo de cambio, es manejable. Una economía que tiene 2 desequilibrios, por ejemplo, tipo de cambio e inflación, es complicada. Una economía que tiene más de 2 equilibrios, tipo de cambio, inflación, recesión, gasto público, etcétera, etcétera, es de una dificultad tremenda, tremenda. Y los éxitos, de nuevo, de procesos de shocks, de políticas graduales, no siempre han sido exitosos. Pero bueno, si con el esquema gradual tenemos problemas sociales, lo que hubiera sido... Con un shock. Si la persona que pagaba 30 pesos tiene que pagar 1000. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad que nadie dice. Entonces, cuidado con el tema de que Macri es un insensible. Yo creo que son muy sensibles. Los que han sido insensibles es el gobierno anterior que dejó este desastre, ¿no? Luis, en relación a la inflación y como economista, y vos también sos especializado en finanzas internacionales, Sí. ¿qué medidas crees que a la brevedad habría que tomar? ¿Con respecto a qué, perdón? A la inflación. Las medidas que hay que tomar son diferentes si uno hace una política de shock, que la descartamos, de una política gradual. La política de shock es muy fácil, es congelar el gasto, bajar el gasto, pero para bajar el gasto hay que tener en cuenta que el 60-70% del gasto público son salarios, entonces para bajar el gasto hay que bajar los salarios.
dejémoslo. En el tema de políticas graduales lo que hay que hacer es ir hilando fino de ver dónde se puede ir atacando el gasto público sin afectar mayormente el tema social. Quien diga que no va a controlar un gasto público y no afecta el esquema social, miente. Algún costo social hay que pagar, habrá que pagar el costo mínimo y creo que lo están haciendo. Están atacando, por ejemplo, se quejan de la racionalización del sector público. La racionalización del sector público que están haciendo es una gota en un océano. Porque la gente tiene que saber que el gobierno de Kirchner y compañía en 12 años incorporó 2 millones de empleados públicos, con una economía que al principio creció pero después se estancó. Sí. Entonces el ratio o la relación empleado público a Producto Bruto explotó. Entonces si echamos 20.000, no digo la mal echamos, racionalizamos 20.000, 30.000, no es nada, no es nada. Pero bueno, habrá que ir de alguna manera puliendo esto. Se han congelado las vacantes, por supuesto, la gente se va a ir jubilando, son procesos graduales, ¿no? Ahora, el que se jubila pobre gana nada, entonces es todo un círculo vicioso, y la única solución al mediano y largo plazo es que la economía argentina crezca. Si la economía argentina no crezca, todo esto que estamos hablando es estéril y la crisis es irremediable. Entonces, ahora, la pregunta que uno debe hacerse es ¿cómo crecemos? Uno puede crecer aumentando el consumo, aumentando la inversión, aumentando la exportación. El consumo ya explotó, ya llegó a su máximo, digamos, con el disparate de inflar el consumo que hizo el gobierno kirchnerista. Nos queda nada más que la inversión y la exportación. La inversión y la exportación son procesos de mediano y largo plazo. Es decir, nadie en el mundo hoy va a invertir en Argentina hasta que no se resuelva el tema de los holdouts, hasta que no quede bien claro que el Poder Judicial es independiente y hasta que la inflación esté semi-dominada, por lo menos, ¿no? Y las exportaciones, tenemos el tipo de cambio mucho más favorable, ¿cierto? Pero las exportaciones no crecen de un día para otro, ¿no es cierto? Quienes hemos tenido experiencia en el sector financiero y bancario, quien quiere empezar a exportar o retomar mercados es un proceso de 1 año, 2 años, ¿no? Reconquistar o conquistar. No es que uno dice, ahora tengo 15 pesos, hago bolitas y empiezo a exportar. Sí, no es así. Hay que agarrar la valija, hay que buscar el tipo que demanda bolitas, no es tan simple. Entonces, el tema más complicado que yo veo desde el punto de vista social, más allá de que la gente va a sufrir, quien diga que la gente no va a sufrir está mintiendo, quien diga que esto se va a reproducir rápidamente está equivocado o mintiendo, porque este proceso gradual, si tiene éxito, van a ser por lo menos 2 o 3 años de sangre, sudor y lágrimas. No hay otra, no estoy ningún iluminado ni nada, es simplemente lo que dice la teoría y la experiencia económica. Ahora te quiero preguntar algo, Luis, porque hay personas que piensan ello. Con respecto a los holdouts, nosotros estamos, y creo yo que va a salir todo bien en el Congreso, ya sea en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. Sí. Ahora, la pregunta es, y vos que sos especializado en finanzas internacionales, al pagar a unos, mirá si nos vienen los otros, ¿cómo hacemos para pagarles? ¿Cuáles otros? Más fondos buitres, otros que quieran también el pago. Bueno, acá hay 2 cosas. ¿Me comprendés, Luis? Sí, claro. Estamos haciendo el pago a los holdouts, a estos fondos buitres. Mucha satisfacción, ¿por qué? Porque con ello consideramos que es como una especie de salir del verazo en nosotros y que vengan inversiones. Pero hasta que vengan inversiones hay un tiempo también, como vos decís, para que la gente confíe. Pero si yo pago a este fondo buitre y si me vienen otros buitres a querer cobrar, ¿cómo hacemos? Vamos por parte. La principal crítica de la oposición fue que el peligro es, o sería, que los que entraron en el canje se quisieran subir al arreglo este nuevo que implicaba un pago mucho mayor. Sí. Lo cual yo les diría que por lo menos tengan la delicadeza intelectual de leer los contratos del canje. En el canje había, no sé si vos te acordás, una famosa cláusula que era la RUFO. Sí. Que es el derecho que tenían los
que entraban en el canje de posteriores arreglos mejores al que tenían. Exacto. Bueno, pero la Rufo se venció el 31 de diciembre de 2014. Entonces, quien firmó una cosa ya está, eso no pueden patalear más. Ahora, quien dice que no puede, el temor es que litiguen otros, está opinando de mala fe, digamos, ¿no? Porque nadie le puede, digamos, incluso puede litigar también el que tiene la cláusula vencida. Yo también puedo litigar contra vos porque digo que te debo plata, que vos me des plata. Nadie me prohíbe que yo litigue. El asunto, lo que uno tiene que responder es qué probabilidad de éxito tiene un tipo que litiga. Los que están en el canje, 0. Los que no están en el canje, se tiene que entender que no el 100% de los 7 millones que no entraron en el canje van a entrar en este arreglo de los holdouts. Es imposible, porque a lo mejor hay un italiano que tiene $100.000 y ni se enteró, no quiere entrar. Bueno, que litigue de nuevo, siempre va a haber litigios. Bien. Pero el asunto, claramente, es que si vos tenés un arreglo con el 80% de los holdouts en la ley americana, con sentencia de un juez, va a ser muy simple. La persona que vaya a litigar va a decir, mire señor, cobre lo mismo que cobrar nosotros, y si no, chao, se acabó el problema. O sea, lo que te quiero decir, no sé si fui claro. Sí, sí. No podemos evitar que alguien vuelva a litigar de los que no entraron en este nuevo arreglo. Perfecto. Y vos fijate que permanentemente van entrando 150, 200 millones, porque la verdad que si yo tuviera un cliente que tuviera deuda así para arreglar, le diría, mirá, arregla ahora o no arregla más. ¿No es cierto? Porque ya el arreglo está hecho, ya no se va a hacer mejora de esto. Está clara la sentencia del juez Griesa, que van a ir a patalear contra el juez Griesa de nuevo. No. Y va a decir, sí señor, mire, esta es la sentencia, cobre esto. No. Por eso te digo, realmente, quien pone en tela de juicio el arreglo de los holdouts, porque puede haber otros litigios, realmente lo está haciendo de mala fe, porque todos sabemos que puede haber otro litigio. De nuevo, la pregunta es, ¿qué probabilidades tiene un tipo que litiga de nuevo después de esto de ganar algo? No tiene ninguna probabilidad. Clarísimo, Luisa. Bueno. La última pregunta que te quiero hacer, especializado en finanzas internacionales, tiene que ver con algo, lo que ocurre en Brasil. Y yo leí un tuit que vos colocaste, que dijiste, sin caja el populismo se agota. Coméntame un poquito de ello. El populismo es una enfermedad parasitaria que viene sufriendo la América Latina de los últimos 10, 15 años, empezando por Chávez, siguiendo por Correa, continuando con el amigo Morales, y la exégesis que fue el gobierno nacional y popular de Kirchner. El gobierno nacional y popular, ¿qué es el populismo en última instancia? Es despilfarrar recursos en aras de tener clientelismo, vale decir, en el extremo del populismo, que es un tipo que tiene que ganar 100 pesos, voy y le digo, mira, gracias al Estado vos vas a ganar 200 pesos, pero votame. Bien. Entonces, si esto es el populismo, es muy claro el argumento que sin caja el populismo no marcha, porque para yo pagarle en vez de 100, 200 pesos tengo que tener caja de algún lado, tengo que tener el dinero. Y el dinero en la primera época de Kirchner lo logró con la soja $650. ¿Por qué? Porque como el gobierno tenía una retención de 35%, entraba, recaudaba por cada tonelada de soja más o menos $200, ¿no? Sí. Por esos $200 con los 55 millones de toneladas teníamos caja para repartir y se repartió. Pero se repartió mal, porque si esa plata se hubiera invertido bien, Argentina hoy estaría creciendo al 5 o 6%. Entonces, es claro que el populismo, si no tiene dinero, no puede funcionar. La prueba está. Venezuela se acabó. Más tarde o más temprano este gobierno de Maduro y compañía está terminado, siendo el país que más reservas petroleras tiene. Se gastaron todo el petróleo y mirá dónde están. El amigo Correa, con la caída del petróleo, también está ahí ahogándose. Morales, bueno, me reservo la opinión, y Kirchner perdió las elecciones. Es tan simple como eso. Entonces, no es una frase al azar, sino que es de la esencia del populismo tener caja para financiar el desastre que hacen. ¿Y ahora en Brasil? Y en Brasil pasó exactamente lo mismo, porque los dos gobiernos de Lula fueron muy buenos, no fueron populistas, porque no hay que confundir populismo con progresismo, digamos, ¿no?
yo soy amante de la libertad, pero el progresismo es excelente porque los dos gobiernos de Lula lograron sacar a 30 millones de los 200 millones de habitantes que tiene Brasil de la pobreza y una clase media baja, pero importante. Sí. Ahora, después empieza la señora Dilma. La señora Dilma, la primera parte de su gobierno la hace razonablemente bien. El último año de Dilma es el desastre, porque ella ve que le vienen mal las elecciones y entonces un gobierno que hacía equilibrio entre el populismo y el progresismo. No olvidemos que esta gente es del PT, que es un partido de centro izquierda con tendencias populistas, y lo que hizo entonces la señora fue aumentar enormemente el gasto público en un esquema totalmente populista. Va a decir, a aquel que tenía un subsidio de 100 le daban 300, por decir, ¿no? Bien. Con lo cual, ¿qué pasó? Pasó que ganó las elecciones, pero después viene el masazo de las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Es muy simple. Si yo antes pagaba 100 y ahora pago 300 y recaudo lo mismo, un país como Brasil, que desde Fernando Henrique para acá teníamos superávit fiscal, pasó a tener un déficit del 3%, y una inflación que del 6 se fue al 10, y un desempleo que del 7 se fue al 10%. Luego, el populismo de Dilma la lleva a su propia muerte. Yo creo que el gobierno de Dilma tiene los días contados, ¿no? Porque lo mejor que le puede pasar a Brasil es que Dilma renuncie. Bien. Porque si Dilma no renuncia, va a tener el juicio político y vamos a tener incertidumbre en Brasil por más de un año, por todo el proceso que implica el juicio político, y lo que se tiene que entender claramente, que si hay un enemigo para el nivel de actividad económica y para los equilibrios macroeconómicos es la incertidumbre. Exacto. A mayor incertidumbre, mayor son los desastres económicos que se generan. Exacto. Luis Palma Cané, realmente ha sido un placer dialogar contigo. Bueno, muchas gracias. Un verdadero gusto y que tengas una hermosa noche, Luis. Gracias Igualmente por todo. para ustedes, muchas gracias. Chao, gracias, Luis. Hasta luego.